Después de hacer los dos vídeos sobre la regla de la cadena, vamos a hacer un par de vídeos también sobre ampliación de derivadas. Es decir, las derivadas aquellas que os cuestan un poco más y que necesitan un tratamiento a veces especial. En primer lugar vamos a ver un cociente de polinomios, ¿vale? Parece que esto no tendría que tener la más mínima dificultad, pero vamos a ver que tiene una característica que tenemos que estudiar y tenemos que tener en cuenta para cuando hagamos la derivada. Tenemos un exponente en el denominador y vamos a ver cómo se trata eso. Si hacemos la derivada, vemos que tenemos derivada de 2x más 3, 2 por el denominador sin derivar, más 2x más 3 por la derivada del denominador, 3x al cuadrado menos x más 2 al cuadrado, por la regla de la cadena, 2x menos 1, h' de x, que es la derivada de x al cuadrado, 2x menos x, 2x menos 1. Bien, fijaos que cuando llegamos a esta expresión ya empezamos a darnos cuenta de por qué esta derivada no es nuestra ilusión en un examen. A estas alturas estaríamos pensando, bueno, pues ya se nos ha comido la mitad del tiempo solo hacer estos cubos y estos cuadrados, estas multiplicaciones, y total para 2 puntos. Vamos a ver cómo se simplifica esta función. Fijaos en una cosa, esta derivada o este cociente tiene dos términos, este de aquí, ¿vale? Y este de aquí, separados por un menos. Y esos dos términos tienen un factor común. Tienen un factor común, que es el paréntesis x al cuadrado menos x más 2, en este caso a la 3 y en este caso a la 2. ¿Cuál es el factor común? El exponente mínimo, 2, ¿vale? Así que lo ponemos aquí como factor común, paréntesis de todo lo de dentro. Ahora vemos que sí que es fácil de, relativamente, ¿eh? En matemáticas ya sabéis que no hay nada fácil, pero es relativamente, por lo menos menos complicado hacer todos estos productos. Y antes de hacerlo vamos a hacer la simplificación. Quitamos todo este factor, ¿vale? Todo el factor, con un 2 aquí. Y por lo tanto nos quedaría un 4, ¿vale? Y este es el dato relevante. Este 4 es un 4 que podíamos haber previsto desde el principio. Si aquí hay un 3, como pasa ahora, aquí habrá un 4, es decir, que será una unidad más grande. Si hubiese un 2, sería un 3. Si hubiese un 1, sería un 2, ¿vale? Y, por lo tanto, esta simplificación es previsible y nos va a quedar algo que ya sabemos. No será el doble, como pasa o como dicta la regla del cociente, sino que será una unidad más, ¿vale? Fijaos que simplificada la expresión nos queda de esta forma. Estos polinomios los multiplicamos y simplificamos de esta forma porque los necesitamos así si tenemos que igualar a 0, que lo veremos cuando estudiemos la representación de funciones, que necesitamos las expresiones de las derivadas de esa forma, ¿vale? Y así quedaría la primera derivada. Vamos a la segunda. La segunda está relacionada con la primera, pero el exponente del denominador es 1 y no se ve, ¿vale? Lo ponemos igual que hemos hecho en los exponentes, pero aquí como hay un 3 en el numerador, no vamos a derivar como un cociente, sino que vamos a derivar simplemente el exponente este negativo. Y veremos que seguirá la regla de antes, ¿eh? Si antes aquí era 1, aquí será 2, ¿vale? Vamos a ver cómo. Si derivamos esta expresión tenemos menos 1 por 3, menos 3, x al cuadrado más 1 elevado a menos 2, menos 1, y la regla de la cadena, 2x. 2x por menos 3, menos 6x, y el denominador baja todo el exponente negativo, el 6x no bajaría porque no tiene exponente, y se quedaría menos 6x entre x al cuadrado más 1, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre en el caso de una función que es logarítmica. Si tenemos una función logarítmica como esta,
lo que podríamos hacer es derivar utilizando la regla de la cadena, el logaritmo, la raíz, el cociente, pero ya se nos están quitando las ganas de hacerlo, porque decimos, esto es larguísimo, oye, a ver, ¿podemos hacerlo más corto? Pues sí. Transformamos la raíz en un exponente, un medio. La raíz cuadrada, un medio. Si fuese raíz cúbica, pues un tercio. El un medio pasa adelante multiplicando por la regla de los logaritmos. Y logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. El un medio, como siempre, delante. Y ahora derivamos. Y la derivada, pues esta que tenéis aquí, ¿vale? Fijaos en la primera. Alguien puede pensar, Vivanco, ¿ya te has dejado por ahí un medio? Pues no. Vamos a hacer la primera derivada. Es un medio que queda tal cual. El logaritmo, que es 1 partido por 2x menos 1, por regla de la cadena, 2. Este 2 con este 2 se va y nos queda la expresión que tenemos aquí efectivamente, así que no me he dejado de ningún 2. En la otra, pues es igual que os decía, el un medio queda y 1 partido por la función y regla de la cadena 10x menos 3. ¿Vale? Ningún problema. ¿Qué pasa si no tenemos la raíz? Porque claro, si no tenemos, el logaritmo, porque claro, antes era muy fácil porque teníamos el logaritmo. Pero ¿y si no lo tenemos como ahora? Nos tenemos que comer toda la derivada esta con la regla de la cadena y demás. Bueno, pues se puede simplificar un poco. ¿Cómo? Utilizando una propiedad de los logaritmos que es que si A es igual a B, logaritmo de A es igual al logaritmo de B. A y B han de ser positivos, por supuesto. Pero bueno, no vamos a entrar en signos ahora, porque eso lo veremos en las funciones derivables. Así que tendríamos logaritmo de f de x igual al logaritmo de toda la raíz esta. El logaritmo de la raíz esa sí sabemos cómo se deriva, pero el logaritmo de f de x no lo hemos hecho. Alguno de vosotros ya sabrá cómo se deriva, pero por si acaso alguien está dudando, lo ponemos entre paréntesis con la comita de la derivación y empezamos a derivar. Logaritmo de f de x, pues 1 partido por f de x. F de x. Por regla de la cadena, f' de x. ¿Vale? Así que nos queda f' de x entre f de x. Ya tenemos derivada la parte de la izquierda y por lo tanto la parte de la derecha la hemos hecho antes y no tenemos ya ningún problema para hacer esta derivada. Pero, no obstante, quiero que recordéis esta expresión, porque la vamos a utilizar en las derivadas que vienen a continuación. Pero además la vamos a utilizar en una cosa que se llaman integrales. ¿Vale? Bueno, vamos a acabar la derivada. Quedaría f' entre f de x igual a la derivada que ya habíamos hecho antes y que la he puesto justo para ahorrármela. Y únicamente tenemos que pasar f de x a la otra parte y ya tendremos la f' de x de la forma que queda aquí a la derecha. F de x es toda la raíz esta multiplicada por la derivada que ya habíamos hecho antes y no hay ningún problema, que queda esta expresión. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo más tenemos que utilizar esta triquiñuela? Pues cuando tenemos funciones potencial, exponencial. Las funciones potenciales son de esta forma. X elevado, por ejemplo, al cuadrado. El exponente es un número. ¿Esta es potencial? Pues no, porque el exponente es una función. O de esta otra forma son las exponenciales. Las exponenciales. La base es un número. ¿Esta la base es un número? No, es una función. ¿Tenemos que inventar un método nuevo? Pues más o menos. ¿Cuál es? Pues tomar logaritmos. Tomamos logaritmos y la función potencial exponencial se transforma en un producto. ¿Vale? Así que la x, logaritmo de f de x igual al logaritmo de x elevado a x. X elevado a x es la función que queremos derivar, perdón que no lo había dicho. Y cuando tomamos logaritmos, la x de arriba pasa adelante multiplicando por las reglas de los logaritmos. Y ahora derivamos. Lo de la izquierda, la derivada que os decía antes. Esa derivada que tenemos hecha de antes, ¿vale? Esa. Esa es aquí, ¿vale? La de la derecha es un producto derivada de x1 por el logaritmo de x más x sin derivar por la derivada del logaritmo 1 partido por x. X por 1 partido por x da 1, ¿vale? Esto
da 1. Y ese 1 no lo ponemos a continuación del logaritmo de x, sino a la izquierda. Eso es por estética, porque queda verdaderamente feo que pongáis el 1 aquí, dejando que pueda parecer que el logaritmo también engloba aquel 1, ¿vale? Así que os recomiendo que lo pongáis a la izquierda y ya estaría. Pasamos la f de x a la otra parte, como hemos hecho antes, y ya tenemos aquí la derivada hecha sin ningún problema. Y vamos a practicar con una que tiene la misma forma. F de x igual a x elevado al seno de x, ¿vale? Tomamos los logaritmos. El seno de x pasa multiplicando. Ahora os reto y os pediría que paraseis el vídeo e intentéis hacer la derivada vosotros y la comprobáis si no os ha salido, ¿vale? Bueno, vamos a comprobar lo que saldría. La derivada de la izquierda, como siempre, f' de x entre f. Igual a derivada del seno, pues el coseno, por el logaritmo sin derivar, más el seno sin derivar por la derivada del logaritmo 1 partido por x, que ya lo ponemos dividiendo al seno de x. Pasamos la f de x a la otra parte y tenemos como derivada esta. ¿Os ha salido? ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí la derivada, la ampliación de derivadas. No os perdéis la derivada de la función implícita.